Buen día, 8 Coatl, público de Macehualquintos. La Navidad es, en mi humilde opinión, la máxima expresión de la enajenación y el consumismo capitalistas. Aquí, en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, no la celebramos, no ponemos adornos navideños. Yo, en lo personal, no creo en ella, es decir, no creo en el nacimiento milagroso de Jesucristo y, mucho menos, que éste resucitó y subió al cielo y que algún día regresará a salvarnos. Como maestro de esta escuela autónoma, puedo decir que no es posible entender el origen de la Navidad sin conocer la historia del Imperio Romano. ¿Qué tiene que ver Roma con el cristianismo? No, pues un chingo. Verán, resulta que hace 2024 años, la actual Palestina se encontraba ocupada militarmente por el ejército romano. En ese entonces, Roma permitió a los judíos que la habitaban mantener su cultura y su religión a cambio de reconocer la autoridad del emperador romano y, claro, pagar el tributo correspondiente. Y sí, hubo judíos que estaban de acuerdo con la ocupación romana, sacando beneficios y privilegios de ello, pero también hubo quienes se opusieron a la ocupación. Entre la resistencia activa, hubo grupos beligerantes que incitaban a la rebelión violenta. Entre la resistencia pasiva, hubo quienes se aferraron a su cultura y religión y otros que de plano se fueron al desierto a buscar el misticismo, aislándose en la meditación. En el término medio hubo profetas, hombres que se dedicaban a predicar en lugares concurridos, ríos y pozos a donde la gente acudía a traer agua, o en plazas públicas, acerca de que pronto su Dios, el judío, se compadecería y los ayudaría a sacar a los ocupantes. Para las autoridades romanas, el delito más grave era el de la sedición, es decir, el delito consistente en el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, la disciplina militar o el orden público. El castigo para los sediciosos era morir en la cruz. Así, los romanos no crucificaron a uno, sino a muchos líderes judíos. En la región de Jerusalén, tal castigo se llevaba a cabo en el monte Gólgota, en las afueras de la ciudad. Este castigo era cruel, pues no solo a los acusados se les clavaban clavos de hierro en manos y pies en una cruz, sino que a propósito los dejaban morir lentamente, desangrándose, mientras las aves de rapiña merodeaban listas para empezar a devorar partes de su cuerpo, aún estando vivos. Hubo grandes rebeliones judías contra la ocupación romana. En los años 70 y 100 del calendario actual fueron las más grandes y las cuales fueron reprimidas de manera brutal por el ejército romano. Y en el siglo II, una leyenda empezaba a circular en la región, la de un crucificado excepcional, uno en quien, debido a su actuar ejemplar, el Dios judío había puesto su mirada, un profeta que predicaba justicia e igualdad, prometiendo algún día regresar para traer paz y justicia y, consecuentemente, la expulsión del ejército romano. La leyenda fue creciendo, fue en aumento, extendiéndose a otras provincias del imperio, incluyendo la propia capital, Roma. Las ideas de igualdad y justicia de esa secta judía iban en contra de la autoridad imperial, por lo que los primeros cristianos fueron perseguidos, violentados, asesinados y llevados a ser ejecutados en los circos y el Coliseo romanos. Pero, a pesar de la brutal represión, la secta judía que enarbolaba al profeta Jesús, alias el Cristo,
en lugar de disminuir, fue en aumento, hasta llegar al punto de que de cada 5 soldados romanos, 2 o 3 ya se habían vuelto cristianos. Y así es como llegamos al año 325, en Nicea, lugar y tiempo en el que el emperador Constantino el Grande convocó a un concilio a todos los cristianos del Imperio Romano. Este emperador romano fue un auténtico estadista, pues al darse cuenta de que ya no era posible reprimir y perseguir a los cristianos, lo mejor era controlarlos, manipularlos. Muchos historiadores consideran ese concilio como la institucionalización del cristianismo y el nacimiento de la Iglesia Católica. Al final de ese concilio, obviamente, se impuso la voluntad del emperador. Constantino el Grande no era cristiano. Él pertenecía a una religión elitista, muy exclusiva, muy antigua, que de Egipto había pasado a Grecia y de Grecia a Roma, una religión que veneraba al sol como único y verdadero Dios. Y para ese antiguo culto, el ciclo del sol era fundamental. Después del solsticio de invierno, el sol parecía detenerse por 3 días, para luego iniciar nuevamente su recorrido, resultando así el día del sol invictus, el sol que vencía a la muerte y renacía el 25 de diciembre. El emperador Constantino no solo impuso al obispo de Roma como el primero entre iguales, lo que con el tiempo daría como resultado al papado, también impuso la doctrina de los cristianos, entre estas el Padre Nuestro, el que está en el cielo, y también la fecha del nacimiento del Dios de los cristianos, o sea, la Navidad. De tal forma que el cristianismo no solo se volvió legal, sino la religión oficial del Imperio Romano. El tiempo pasó y llegó el fatídico año del 476, en que Roma, la ciudad eterna, la capital imperial, fue saqueada, quemada y destruida por las hordas bárbaras del norte. El Imperio Romano se vino abajo, al menos en la parte occidental, pues ya Constantino había fundado otra capital, Constantinopla, la que siguió funcionando en la parte oriental como el Imperio Bizantino, el cual sobrevivió al menos hasta el año 1543, en el que fue tomada por los turcos de religión musulmana. Pero esa es otra historia que ya otro día les contamos. El caso o cosa, según, es que con la caída de Roma se acabaron las instituciones políticas y económicas del imperio. Solo una sobrevivió, la religiosa, la Iglesia Católica. Mientras, en el siglo VII, una nueva religión hacía su aparición, el Islam, que se expandió hasta el norte de África, que había sido parte del Imperio Romano, y no solo. Ya en el siglo VIII, los musulmanes ocuparon la península ibérica. 7 siglos después, en 1492, ocurrieron 2 hechos fundamentales en la historia del cristianismo europeo. Por un lado, los españoles, los reinos de Castilla y Aragón, expulsaron a los musulmanes y judíos de la península. Y por otro, Cristóbal Colón llegó a América, a este continente, y con él llegó la cruz de los cristianos, la cual se terminó imponiendo con la espada. En 1519, los españoles, al mando de Hernán Cortés, llegaron a esta parte del continente americano. Tan solo 2 años después, tomaron y destruyeron la Ciudad de México, Tenochtitlan. En 1524 llegaron los 12 franciscanos y con ellos el plan sistemático de destruir la antigua cultura y religión náhuatl y la concomitante imposición del cristianismo, la Iglesia Católica. En otras palabras,
la Navidad y el cristianismo no son originarios de estas tierras. Ambos llegaron aquí a través de una guerra religiosa. En el siglo XIX, México se independizó del Reino de España, pero no así de Roma, del Estado Vaticano, de la Iglesia Católica. Su dominio y control continúan al día de hoy. Pero ya en el siglo pasado, el XX, el cristianismo latino, el católico, empezó a perder su hegemonía y poco a poco el cristianismo anglosajón, el gringo, se ha ido incrustando y permeando en la sociedad mexicana. Y así es como, al día de hoy, la Navidad está ligada a la Coca-Cola y Santa Claus, al árbol de Navidad y la cena, y sobre todo a los regalos. Comprar y comprar, consumir, es el sentido actual de la Navidad para que el capitalismo siga funcionando. Y no, al menos para nosotros, la Navidad no es noche de paz, noche de amor. ¿Cómo? Si actualmente, en estos momentos, el ejército israelí está asesinando a hombres, niños y mujeres palestinos en Jerusalén, Nazaret, Belén, Cisjordania y Gaza. No hay nada que celebrar mientras el actual pueblo palestino esté siendo bombardeado, masacrado, asesinado. No puede haber una feliz Navidad mientras se esté llevando a cabo un genocidio, de tal manera que en esta Escuela Autónoma Emiliano Zapata, en lugar de decir Feliz Navidad, decimos ¡Viva Palestina libre! Mientras tanto, sigan viendo y escuchando